Bien, buenas tardes estudiantes. Esta es una clase asincrónica que voy a hacer. Debía haberla hecho el día viernes, pero como les comentaba, tuve un problema de fuerza mayor. Por esta razón, la vamos a hacer de manera asincrónica. ¿Bien? Muy bien. Nosotros comenzamos ahora con cinemática. Una materia, bueno, bastante distinta a la que hemos estado viendo, ¿ya? Y que probablemente a ustedes les sea un poquito más familiar, ¿bien? Así que la cinemática, lo primero que nosotros debemos decir, es que es la parte de la física que se encarga de estudiar el movimiento de los cuerpos, pero con una característica, sin preocuparse, ¿cierto? Movimiento de los cuerpos sin preocuparse por las causas del movimiento, por causas. Esta pregunta puede sonar un poquito, esta afirmación, digo, puede sonar un poco filosófica, pero lo cierto es que no tiene nada de filosófico. Nosotros, al estudiar la naturaleza, ¿cierto?, y los movimientos que vemos en ella, nosotros podemos hacernos dos preguntas, o más bien dos maneras de enfocar el estudio. Por ejemplo, yo puedo estudiar el movimiento, por ejemplo, de una piedra que cae desde una cierta altura. Esto ustedes saben que esto es de antaño, ¿cierto? Esto ya lo hizo Galileo, sacó algunas conclusiones que más tarde Newton, ¿cierto?, tomó, matematizó de una manera más efectiva que Galileo y creó una teoría, ¿cierto?, sobre la gravitación, ¿sí? Una posible causa al movimiento, en este caso de un cuerpo que cae, sería la famosa gravedad. Así que uno puede enfocar el estudio del movimiento de algún cuerpo en alguna circunstancia en las causas del movimiento. Por ejemplo, una fuerza que actúa, ¿cierto?, sobre los cuerpos, ¿cierto?, y que esta fuerza depende de la masa, de un concepto que llamamos masa de los cuerpos, ¿no? Esto es una vía, digamos, una forma de enfocar el asunto, que es la forma, digamos, más difícil, porque ir a las causas requiere un análisis mayor que simplemente estudiar el movimiento por el movimiento. Esto es la segunda causa, el segundo enfoque, digo, estudiar el movimiento sin preocuparse de las causas. Por ejemplo, yo puedo estudiar el mismo cuerpo que cae, ¿cierto?, a la Galileo, ¿sí?, como lo hizo él. O sea, él dijo, mire, yo no sé por qué caen los cuerpos y por ahora no me interesa saberlo, ¿cierto? Lo que sí me interesa es describir cómo este cuerpo se mueve en el tiempo, ¿sí? Por ejemplo, él se preguntó, ¿este cuerpo caerá a velocidad constante o caerá con una cierta aceleración? ¿De qué depende esa velocidad o aceleración que tenga, ¿cierto? Si es un cuerpo más pesado o más liviano, ¿será diferente el movimiento de caída? Todas esas preguntas son preguntas que tienen que ver con la cinemática, porque esas preguntas no van a la causa de la caída de los cuerpos, en este caso, sino que van simplemente a responder una pregunta inmediata. ¿Cómo se mueven en el tiempo, ¿cierto?, los cuerpos? ¿Ya? Y después las causas se ven más adelante. De hecho, la parte de la física que se encarga de los movimientos, de las causas del movimiento, es la que se conoce como dinámica. ¿Sí? Y ahí entonces, como usted sabe, probablemente ha visto, ¿cierto?, se estudian las leyes de Newton, los diagramas de cuerpo libre, etc.
Pero por ahora nosotros vamos a centrarnos simplemente en el movimiento en función del tiempo, ¿sí? Y vamos a dejar entonces las causas para física 1. Usted ahí va a tener harto tiempo para estudiar eso. Entonces, movimientos sin causas. O sea que solamente vamos a preocuparnos por el movimiento, ¿cierto? Con o en función de el tiempo. O sea, yo pongo mi relojito y me pongo a estudiar el movimiento de un pájaro, un barco, una piedra que cae, una persona que corre, una mosca que vuela en una habitación, ¿ya? Lo que yo quiera. Entonces, este es el objetivo de la cinemática. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que atacar, ¿cierto?, es cómo simplificar las cosas. Ustedes saben que la física es una ciencia, como hemos dicho, una ciencia experimental, ¿sí? Y, por tanto, se hace preguntas objetivas, ¿sí? Ustedes ya conocen el método científico, saben que uno tiene que formular hipótesis y después tiene que refutar o establecer la veracidad, ¿cierto?, de esa hipótesis mediante los experimentos. Por eso se dice que la física, al igual que todas las ciencias naturales, excepto la matemática, es una ciencia fáctica, ¿sí? Está basada en los hechos. Pues bien, ¿cuál es el hecho? ¿Qué es lo que nosotros realmente vemos en la naturaleza? Por ejemplo, vemos cuerpos, ¿sí? Vemos un ave volar a través del aire, ¿cierto? Vemos piedras moverse, vemos, por ejemplo, volcanes haciendo erupción, ¿cierto? Vemos nubes que se mueven lentamente, ¿cierto?, suavemente a través del aire, etc. ¿Sí? Vemos personas caminar, personas correr, trepar cerros, saltar, etc. Así que, en la vida real lo que uno ve, ¿cierto?, son cuerpos, ¿ya? Uno no ve partículas, no ve electrones, ni protones, ni átomos. Lo que uno ve son cuerpos que se mueven. Esa es la realidad. Bueno, nuestra realidad. Así que, en primer lugar, nosotros tenemos que, como hacen las ciencias fácticas, ¿cierto?, en particular la física, tratar de enfocar el problema de una manera más sencilla posible, para luego sacar conclusiones generales a partir de esa simplificación, y luego, entonces, poder estudiar casos más complicados una vez que tenemos clara la base del problema a partir de una simplificación del sistema. ¿Bien? Por ejemplo, uno puede estudiar en la vida real, ¿cierto?, lo que tú observas. Por ejemplo, una persona, un atleta, ¿cierto? Por ejemplo, el hombre bala, ¿cierto?, que se lanza desde un cañón, ¿cierto? Supongamos, ahora creo que es un poco inhumano, ¿cierto?, pero antiguamente se lanzaban hombres bala a los cañones de los circos, ¿cierto? Y estas personas eran literalmente balas humanas disparadas de cañón especiales, ¿no? Esta persona podría ser nuestro objeto de estudio, nuestro cuerpo, ¿sí? Y nos interesaría saber cosas como, por ejemplo, qué altura máxima alcanzaría la persona, suponiendo que aquí está el nivel 0, por ejemplo. ¿Cuál es la altura máxima? Por ejemplo, ¿cuánto tiempo está volando la persona hasta llegar a la Tierra otra vez? ¿Cierto? Cosas como esas, ¿sí? Pero resulta que la persona, si nos fijamos bien aquí, esta persona, además de moverse de manera translacional, además ella está rodando, ¿sí? O sea, ella se mueve en esta trayectoria, pero también está girando su cuerpo. ¿Sí? Por ejemplo, en este momento estaría así, ¿sí? Más de cabeza, digamos. Aquí, por ejemplo, podría caer casi de cabeza, ¿no? Entonces, si yo miro fino, aquí tenemos dos tipos de movimiento. Tenemos el movimiento translacional, ¿cierto? Y tenemos también un movimiento rotacional, ¿sí?
Y a veces ese movimiento rotacional puede influir bastante, puede ser notorio, ¿ya? Por ejemplo, ustedes deben estar pensando por ejemplo, en un patinador de hielo o en una mujer que patina en hielo, ¿cierto? Ustedes saben que ellos hacen un giro muy especial, ¿cierto? Aquí ponen patines con hielo, ¿cierto? Ellos hacen un giro muy especial y ponen el pie así, ¿cierto? Como, a ver si lo puedo dibujar, como ahí, ¿cierto? Como una cosa así, y giran, ¿no? Entonces, ustedes claramente, ustedes pueden ver, ahí en las Olimpiadas se ve, o también en los profesionales del patinaje de hielo, ellos pueden controlar el giro, ¿sí? Basta con que muevan este pie y cambien el ángulo con que flectan ese pie para hacer más lento o más rápido ese giro. Ellos pueden controlarlo, lo saben hacer, son profesionales. Pero ¿cuál es el asunto? Que ellos están cambiando su configuración, ¿cierto? Alejan un pie, lo mueven y ellos van controlando el giro. Eso significa que la distribución de materia de su cuerpo está alterando la velocidad de giro, ¿sí? Entonces, si yo miro este problema se puede estudiar físicamente sin ningún problema. El área de estudio se llama mecánica del cuerpo rígido. Entonces, pero nosotros queremos estudiar el problema desde un punto de vista más básico posible. Como yo les decía, si yo miro este problema, por ejemplo, de la persona que gira, del patinador, parece a primera vista complicado, ¿sí? Porque tienes que estudiar dos movimientos por separado, ¿sí? Y aquí incluso aparecen conceptos como momento de inercia, cosas por el estilo, eje de rotación, ¿ya? Que no nos interesan por ahora. A nosotros solamente nos interesa el movimiento traslacional, el movimiento traslacional, o en este caso el giro, ¿no? O que está girando respecto a un eje pero está en reposo, ¿no? Entonces, lo primero, ¿cierto? La primera simplificación que uno hace es en realidad un modelo, ¿cierto? Y este modelo se llama el modelo de partícula. ¿Y en qué consiste este modelo de partícula? Simplemente vamos a suponer que todos los cuerpos que nosotros estudiemos, todos, sin importar su forma, van a ser considerados, insisto, esto es una aproximación, como una partícula. Vale decir que lo que es una partícula, desde el punto de vista físico, es un objeto que no tiene extensión, ¿ya? Vale decir, no tiene alto, ni tiene ancho, ¿cierto? Ni tiene profundidad, es una cosa media rara, pero sí tiene masa, ¿sí? Sí tiene masa, ¿ya? Esto es similar a cuando los matemáticos, ¿cierto?, definen lo que es un punto, ¿sí? Los matemáticos dicen que probablemente cuando, tú te acuerdas cuando recién te enseñaron geometría en la escuela básica, ¿cierto? Decían que existen los puntos, las rectas, ¿cierto? Y lo que se define como una recta en realidad es una colección de puntos, ¿no? Entonces los matemáticos parten diciendo que el punto es una cosa que no tiene extensión, lo mismo que la partícula en física, pero sin embargo, si yo tomo una colección infinita de puntos, puedo lograr hacer una recta. Es como el mismo truco lógico lo usamos acá. Nosotros tenemos un pedacito de masa que es capaz de sentir gravedad, ¿cierto? Es capaz de tener las propiedades de un cuerpo, pero va a tener dimensiones despreciables, ¿bien? Y de esa forma, nosotros entonces nos echamos al bolsillo, por ahora, lo que tiene que ver con las rotaciones internas de los cuerpos. Y nos preocupamos solamente de cómo se traslada en el tiempo, ¿bien? Solo eso. Bien. Entonces, vamos entonces definiendo algunos conceptos. Aquí voy a colocar modelo de partícula, ¿sí? Modelo de partícula. ¿Bien? Ok. Sobre aquí. Pues bien, el siguiente paso, ¿cuál es? Tengo unas partículas en el mundo ahora, ¿ya? Y ahora estoy interesado en estudiar, como ya dije, el movimiento de traslación de estas en el tiempo, ¿ya? Eso es lo que a mí me importa.
cómo se mueven estas cosas en el tiempo. Entonces, lo primero que uno tiene que definir, ¿cierto?, en la ciencia física para estudiar el movimiento es el llamado sistema de referencia. Yo sé que a ustedes les han hablado, al menos parcialmente, de lo que es un sistema de referencia, al menos desde el punto de vista matemático, ¿sí? Pero hoy día les quiero hablar del concepto físico, ¿ya? El punto de vista de la física que tiene que ver con el sistema de referencia. Bueno, primero hablemos de lo más fácil, de lo que es matemática, y luego voy a saltar a lo que es la física. El sistema de referencia, desde el punto de vista matemático, consiste en una convención, vale decir, yo voy a ponerme de acuerdo con todas las personas con las cuales tengo contacto para estudiar física, ¿cierto?, con todos mis colegas y mis compañeros, y vamos a decir que de aquí para allá la partícula se mueve de manera positiva, y de aquí para allá, por ejemplo, hacia la izquierda, se mueve de manera negativa, ¿no? Por ejemplo, voy a decir que si la partícula va hacia arriba, entonces le voy a asignar un signo más a su movimiento. Bueno, en particular, ¿cierto?, más precisamente a su velocidad, pero todavía no quiero meterme con eso. Vamos a asignar un signo negativo, ¿cierto?, al movimiento hacia abajo, ¿ya? Esto, obviamente, es una convención. No es que tenga que ser realmente así, ¿ya? Es un convenio, es un acuerdo, ¿de acuerdo? Es un acuerdo entre las personas. Hay gente que, si alguien la acomoda, por ejemplo, considera el sentido positivo hacia abajo y el negativo hacia arriba, ningún problema. O el negativo hacia la izquierda o el positivo hacia la izquierda, digo, y el negativo hacia la derecha, ningún problema, ¿ya? Es una convención. Lo importante es que tú te pongas de acuerdo y una vez que la convención se establece, la respetamos, ¿sí?, para no tener problemas con los signos cuando escribamos la ecuación y resolvamos problemas. ¿Bueno? Así que, primero voy a hablar del punto de vista matemático muy brevemente y luego voy a hablar del punto de vista físico, ¿ya? El punto de vista matemático de un sistema de referencia corresponde a una estructura matemática, ¿cierto?, que nos permite ubicar y asignarle un número a cada una de las partículas, ¿sí? Estos se llaman marcos de referencia, también. Pero yo, como estoy hablando del punto de vista matemático, yo voy a llamarle sistema de referencia, por ahora. Marco de referencia tiene más que ver con la física, que lo vamos a ver en un ratito más. Desde el punto de vista matemático, tenemos que inventar una estructura, ¿cierto?, que nos permita posicionar de manera unívoca, ¿cierto? Vale decir, que no se repita una posición con el mismo número, ¿sí? Vale decir, si una partícula está en una posición definida, le asigno un número. Si está en otra, otro número. No puede ser que exista una posición con dos números, ¿ya? Tiene que ser 1 a 1, ¿de acuerdo? Eso es lo que en matemática se llama unívoco, ¿bien? Tenemos que inventar una estructura, ¿cierto?, que nos permita hacer eso a la vez. Entonces, podemos pensar, por ejemplo, para simplificar, en un movimiento en el plano bidimensional. Por ejemplo, esta pizarra tiene un movimiento bidimensional, ¿cierto? Tiene una altura y tiene una anchura, llamémosle, un ancho, ¿cierto?, y una altura, ¿no? No hay profundidad, no existe profundidad, ¿sí? Para simplificar, vamos a pensar solamente en un movimiento en esta pizarra, ¿sí? Entonces, esta estructura que yo le llamo, ya fue hace mucho tiempo propuesta por el señor Descartes,
filósofo y matemático, y en muchos sentidos también físico. Y entonces él estableció una idea genial, sencilla pero genial, el famoso plano cartesiano. Consiste en dos ejes, y ojo que le voy a poner flechita aquí, ¿ya? Son dos ejes cortados, digamos, cruzados de manera perpendicular, ¿cierto? ¿Y qué son ejes? Primero hay que decir que los ejes uno lo puede imaginar como una regla gigante que se extiende desde menos infinito a más infinito y desde menos infinito a más infinito. O sea, abarca todo el espacio, ¿sí? Solamente uno lo pone así localizado porque está trabajando en este espacio pequeñito, ¿no? Pero uno le coloca las flechas porque con esto está diciendo que esta recta se extiende a ambos lados hacia el infinito y hacia arriba hacia abajo para el infinito. ¿De acuerdo? Estos ejes tienen grado cero. ¿Sí? Como ya dije, puede imaginarse como una recta imaginaria. ¿Cuál es la convención? Este lado, ¿cierto?, se considera el eje positivo y este se considera el eje positivo también. O sea, lo que está a todo lo que está a este lado, fíjense que aquí el plano cartesiano corta el espacio en 4 zonas. Esta zona, esta zona, esta zona y esta zona. ¿Sí? Entonces, todo lo que vive, si la partícula, por ejemplo, yo a una mosca yo le saco una foto, bueno, es una mosca, vuela en 3 dimensiones, una hormiga que se mueve en la pizarra, yo le saco una foto, que justo la pillé ahí, entonces, esta hormiga, ¿cierto?, va a tener una cierta posición dada por 2 números, ¿sí? Probablemente usted ya los conoce, se llaman coordenadas o también, como los matemáticos le llaman, parordenados, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí le puedo asignar, no sé, justo cayó aquí, no sé, el 2, y aquí el 3, por ejemplo. Entonces, decimos que este punto es el 2,3. ¿Sí? Probablemente a usted le es familiar esa nomenclatura. Si la hormiga apareció, por ejemplo, acá, en la foto, hago lo propio, ¿cierto? Pero supongamos que aquí quedó, no sé, en -1 y acá en 2. ¿Sí? Ojo, a este lado asigno los números negativos porque es una convención, un convenio. ¿Ya? Entonces decimos que este punto es el -1,2, siempre siguiendo el orden eje horizontal, eje vertical, eje horizontal, eje vertical. Todavía no le quiero poner nombre porque probablemente usted esté pensando en que este es el eje Y, el eje X y el eje Y. Perfecto, ningún problema. Pero aún no le quiero poner nombre porque más adelante vamos a hacer planos, gráficas, ¿cierto?, en donde no siempre este es el eje Y. Este podría ser el eje del tiempo, por ejemplo. O aquí podría ser el eje del tiempo. Podemos ir combinando, así que quiero hablar en general, ¿sí? Quiero hablar en general. Después vamos a ir poniéndole nombre dependiendo de lo que estemos hablando. Si la partícula, la mosca, la hormiga, ¿cierto?, andaba como por acá, ¿cierto?, hacemos lo propio, ¿cierto? Por ejemplo, aquí podría tener el menos 0,9 de x, ¿cierto? Llamémosle x. Y aquí podríamos tener el menos 5, por ejemplo. Y así. Entonces, fíjese que todo el plano, digamos, bidimensional, ¿cierto?, le asigna a cada punto del plano un par ordenado, 2 números. ¿Cierto? Ok, supongamos que ahora estamos interesados en estudiar una partícula, ¿cierto? Una hormiga, ¿ya? Y estamos interesados únicamente en la posición que tiene esta hormiga, ¿cierto? Entonces, ahora yo puedo bautizar los ejes y decir, ok, a este eje le voy a llamar el eje X, ¿cierto? Y a este eje le voy a llamar el eje Y. Es un convenio famoso, ¿sí? Pero como les digo, no estamos obligados a ponerle los mismos nombres a los ejes. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que ocurre?
ya que tenemos establecido, ¿cierto? Tenemos una forma de asignar a un punto dos números, se llaman coordenadas, ¿cierto? Podemos estudiar cómo se mueve un objeto en el plano, aunque sea muy complicado su movimiento, podemos estudiarlo, ¿ya? Entonces, lo primero que uno define, ¿cierto? Es las cantidades cinemáticas básicas. Estas son la posición, la velocidad y la aceleración. Por supuesto que hay muchas más, pero esas son, digamos, las más simples que uno parte. De hecho, uno parte estudiando estas cantidades en un movimiento más simple que este, que es lo que vamos a hacer nosotros, en un movimiento unidimensional. Vamos a sacarle el jugo a todo ese conocimiento y ahí vamos a saltar, probablemente usted en física 2, va a saltar al caso 2D y después puede saltar al caso 3D. ¿Ya? Así que en este curso nos vamos a contentar solamente con estudiar el movimiento unidimensional, una recta. ¿Sí? Ya, antes de pasar a eso, quiero hablarles desde el punto de vista físico. Aquí la cosa se pone interesante porque difiere bastante de lo que es un sistema de referencia al estilo matemático. ¿Ya? La matemática te llega hasta acá y te dice, mire, aquí usted puede estudiar cómo se mueve, puede definir velocidad, aceleración, vector de posición, lo que tú quieras. Pero el trasfondo de la física no es solamente, ¿ya?, entender cómo se mueven las cosas desde el punto de vista matemático. Lo que la física persigue, y sigue haciendo hasta hoy, es encontrar leyes fundamentales, leyes, principios, ¿sí? Y esos principios no vienen de la matemática, esos principios, como ya hemos dicho muchas veces en este curso, provienen de hipótesis que se hacen con intuición, ¿sí? Que provienen de razonamientos que no son completamente racionales, son una tincada que después se validan o no en el experimento. Y después la gente con el tiempo se llega a dar cuenta que sí, ese razonamiento era bastante racional, pero en ese momento no lo parecía, ¿sí? Hay muchos ejemplos en la física donde esto ocurre, ¿ya? Donde algunos físicos fueron, cuando sacaron ideas revolucionarias, fueron hasta ridiculizados, ¿sí? Por ejemplo, el mismo caso de Albert Einstein con su teoría especial en 1905. Era una idea muy loca para la época, pero lo cierto es que el tipo estaba haciendo un razonamiento totalmente lógico, ¿ya? Lo que pasa es que hoy en día, nosotros, con todos los años que han transcurrido desde entonces, nos parece lógico, ¿cierto? Pero en esa época parecía una especie de locura. Entonces, los mismos colegas de Einstein le criticaron, incluso algunos llegaron a decir de que era un estúpido, que estaba hablando puras tonteras, ¿ya? Y anda todo a saber, el tipo tenía razón, ¿sí? Entonces, ¿cuál es entonces el principio fundamental? ¿Ya? Te quiero comentar rápidamente cuál es el secreto de los sistemas de referencia, ¿ya? ¿Y por qué te lo digo? ¿Por qué digo el secreto? Porque hay algo raro escondido ahí, ¿ya? La física tiene un secreto, ¿cierto? Una cosa que estuvo escondida, que tenía que ver con los sistemas de referencia, estuvo escondida por mucho tiempo. Estuvo escondida durante la época de Galileo, estuvo escondida durante la época de Newton, ¿cierto? Y estuvo escondida ahí, digamos que latente, ¿cierto? Hasta el año 1905, cuando le expliqué, Albert Einstein publica, ¿cierto?, una teoría que más que la famosa ecuación E igual a mc cuadrado y todo eso que nosotros conocemos, que es más sensacionalista, lo que en realidad esta teoría tiene que ver con los sistemas de referencia, ¿ya? ¿Qué es lo que yo quiero explicar acá? Más simple, ¿ya? Él se centra en el problema de los sistemas de referencia, ¿ya? Que no es tan difícil de entender. Lo que pasa es que la matemática se complica, pero el principio que está detrás no es para nada complicado, ¿ya? Y el que quiero poner aquí, básicamente. ¿Sí? Ya, entendiendo eso,
¿Qué es un sistema de referencia entonces? Un sistema de referencia es esto que está acá, si usted lo quiere ver desde el punto de vista matemático, pero físicamente es un punto de vista de un observador. ¿Y qué es lo que es un observador? En física al menos, es una persona que tiene instrumentos de medida. Por ejemplo, tiene reglas para medir, tiene un reloj, ¿cierto? Un cronómetro, ¿cierto? Que le permite medir el tiempo. ¿Ya? Está equipado con instrumentos para medir, ¿de acuerdo? O sea, eso es lo que vamos a entender en adelante como un observador. ¿Ya? Cuando yo hable de observador, usted va a pensar en una persona que tiene esos dos elementos al menos. Ya, entonces, para que todo esto no parezca tan esotérico, voy a dar un ejemplo práctico para que ustedes me puedan entender. De hecho, un ejemplo que está en el libro, en el apunte, usted lo puede ver. El famoso problema del tren muy largo, ¿no? Supongamos que este es un tren muy largo, ¿ya? Muy largo. Y en el tren aquí hay una persona que está de pie. Supongamos que hay una personita que está en pie, ¿ya? Dentro del tren, es un pasajero. Entonces, hay otra persona, a este llamémosle observador 2, y a este llamémosle observador 1, ¿ya? Está en reposo aquí, digamos, en el andén, mirando el tren y mirando también la persona. ¿De acuerdo? Entonces, este tren, supongamos que se desplaza a una velocidad de 80 km por hora. Bueno, 80 km por hora. Supongamos que es constante, o sea, no hay curvas ni tampoco acelera, sino que se mueve en línea recta, ¿cierto? Y con rapidez constante, ¿ya? Es el movimiento más simple que uno puede estudiar, ¿no? Ya. Por lo tanto, para O1, el observador 1, el tren se mueve a esa velocidad. Pero, ¿qué pasa con O2? ¿Ya? Este pasajero. Este pasajero, supongamos que decide caminar hacia adelante dentro del tren, ¿sí? Vamos a decir que tiene una cierta velocidad de, no sé, 5 km por hora. ¿No? Supongamos que sea una velocidad razonable, más o menos de una persona que pueda caminar. Entonces, la pregunta del millón, ¿ya? Es, ¿con qué velocidad se mueve O2, el pasajero, ¿cierto? Respecto de este observador, de O1. ¿Sí? Entonces, aquí y aquí es donde está la trampa, ¿ya? Porque es claro, ¿cierto? Incluso para los no tan creyentes, ¿cierto? Que la respuesta son 85 km por hora. Esta respuesta es casi del sentido común, ¿ya? Obviamente en la escuela, ¿cierto? Te enseñan, probablemente tú en el mismo apunte, ¿cierto? Tú puedes ver que la directriz de esta pregunta es la siguiente. Que si para O1, ¿cierto? El tren se mueve a 80 km por hora, pero dentro del tren, esta persona se mueve respecto del tren, ¿vale? Es decir, ¿quién mide esta velocidad de 5 km por hora? ¿Quién la mide? La mide una persona que está aquí sentada. Por ejemplo, hay una persona en un asiento aquí, esta persona está sentada, ¿cierto? Aquí, qué sé yo, leyendo el diario, ¿ya? Y esta persona ve a esta y dice, ah, mira, esa persona probablemente va al baño y se va moviendo con esa velocidad hacia adelante. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que te enseñan los profes? Te dicen, bueno, como esta persona, o dos, el pasajero, tiene su propia velocidad respecto al tren, y además el tren se mueve a esta velocidad, entonces esta velocidad se añade, se suma, ¿cierto?, a la velocidad del tren, y por lo tanto esta persona vería, ¿cierto?, una velocidad sumada, ¿no?, que sería como la velocidad del tren, vamos a llamarlo así, más la velocidad del pasajero, vamos a llamarlo así. La velocidad del pasajero. O sea, ahí, bueno, uno dice 80 km/h, ¿cierto? Más 5 km/h,
Entonces tú ves que la persona, ¿cierto? Ves que la persona en realidad va a 85 kilómetros por hora. ¿Ya? Bueno, eso es como lo que a todos nos enseñan, digamos, en la escuela. ¿Ya? E insisto, esto parece lógico. ¿Ya? Parece lógico. Ahora, un razonamiento un poquitito más fino. Hagamos un razonamiento un poquitito más fino. Y tratemos de entender por qué estas velocidades se suman. ¿Ya? Porque es tan simple. ¿Será tan simple? Hagamos un razonamiento un poquitito más sutil. Este tren es capaz de recorrer 80 kilómetros si transcurre una hora. Pero durante esa misma hora, esta persona se ha movido 5 kilómetros. ¿Sí? Por lo tanto, es lógico, como fue durante la misma hora, ¿cierto? Por ejemplo, supongamos que O1 está con su relojito, ¿cierto? Y supongamos que él pone el reloj en cero, o supongamos que él empieza a medir, no sé, a las 12 del día, justo. Justo cuando son el mediodía, él prende su cronómetro, ¿cierto? Y deja transcurrir una hora. ¿Sí? Y cuando transcurre una hora, entonces él para el cronómetro, ¿cierto? Y ve las distancias que han recorrido. Entonces, claro, acuérdense que este tren es muy largo, así que esta persona no se va a topar aquí con una pared, ¿cierto? Supongamos que el tren es muy largo. Por lo tanto, esta persona va a encontrar que, primero, esta persona, si estuviera quieta, si estuviera sentada en el tren, ya recorrería 80 kilómetros, pero como recorrió 5 en la misma hora, entonces es como lógico que ha recorrido 85 kilómetros por hora. ¿Ya? O sea, en este sentido, es bastante lógico. ¿Ya? Pues bien, esto que está acá, ¿cierto? No lo descubrió ni Einstein ni tampoco Newton. Esto lo estableció Galileo, digamos antes de Newton. Entonces, ¿cómo se llama este principio? Esto es un principio, ¿no? Bueno, este principio se llama principio de relatividad. ¿Sí? El principio de relatividad de Galileo. ¿Ya? El principio de relatividad no es propio de Albert Einstein. Lo que pasa es que Einstein lo lleva más allá, hasta sus últimas consecuencias. Pero quien formuló el verdadero principio de relatividad del que voy a hablar ahora fue el señor Galileo. Bueno, ¿en qué consiste este principio de relatividad? Consiste en lo siguiente. Galileo se da cuenta de que la persona que está aquí en el tren, ¿ya? Más fácil, veamos el que está sentado leyendo el diario, o sea, el que está en el reposo en el tren. Pensemos en un tipo que está sentado en el tren, para hacerlo más fácil. Y esta persona. O sea, entonces vamos a fijarnos en dos personas. En este y en este. Vamos a hacer una entrevista, ¿cierto? A estas dos personas, así como en el libro de Galileo, ¿cierto? Galileo trata de explicar, ¿cierto?, este principio de relatividad haciendo como una entrevista imaginaria a dos personas, una persona que está arriba de un barco y una persona que está en tierra. Entonces, hagamos una entrevista a esta persona sentada en el tren leyendo el diario y otra persona que está en el andén en reposo, en la tierra. ¿Bien? Preguntemos primero a esta persona, a O1, ¿cierto? Ahora O2 va a ser la persona que leería, no la persona que cambia. Vamos olvidando a la persona que cambia. Preguntémosle a O1, ¿qué es lo que ve usted? O1 va a decir, bueno, yo veo a O2, ¿cierto?, que está sentado en un tren que se mueve a 80 km por hora constante. Por lo tanto, O2 en cada hora avanza 80 kilómetros. Terminado. Bueno, hagámosle la misma pregunta a O2. ¿Qué es lo que, si tú fueras O2, qué dirías? Tú dirías probablemente, bueno, yo estoy en reposo en un tren que se mueve a 80 kilómetros por hora, por lo tanto, cada una hora yo avanzo 80 kilómetros. Probablemente eso es lo que contestaría cualquier persona normal, digamos. ¿No? Sin embargo, Galileo dice no, esa no es la respuesta correcta.
La respuesta correcta es que O2 piensa que está en reposo. Ahora tú me vas a decir, pero obvio que está en reposo, porque está sentado en la silla, leyendo el diario. Está en reposo, claro. Pero tú me vas a decir también, pero él es consciente de que se está moviendo en un tren, porque ve que está en un tren, ¿cierto? Ve que está, digamos, en un vehículo, ¿sí? Pero dejemos de lado todas esas cosas de sentido común, el tren, del vehículo, y fijémonos solamente en la física, ¿ya? Vamos al hecho objetivo. Preguntémosles a O2, ¿cierto? ¿Cómo él puede demostrar que se está moviendo? ¿Sí? ¿Cómo él puede demostrar de que se está moviendo? Preguntémosle a O2, demuestre que usted se está moviendo. Entonces resulta que O2 dice, bueno, yo me estoy moviendo porque estoy en un vehículo. No es razón física. Bueno, me estoy moviendo porque miro hacia afuera por la ventana y veo movimiento. Veo, por ejemplo, O2 podría decir que por la ventana ve a O1, ¿cierto? Lo ve que se mueve como hacia atrás, como para atrás, ¿no? A la misma velocidad, pero para atrás. Así como si fuera menos 80 kilómetros por hora. Es cuando tú, ¿cierto?, vas en un auto, miras a una persona que está quieta, entre comillas quieta, en el andén, y tú la ves moverse hacia allá. Pero O2 podría decir, pero es que es una ilusión óptica mía nomás, en realidad yo soy el que me estoy moviendo. ¿Ya? Es como un poquito porfiado, ¿no? Pero lo cierto es que físicamente, insisto, físicamente, O2 no tiene manera de demostrar que él está en movimiento. Y lo cierto es que el principio de relatividad de Galileo establece que O2 está realmente en reposo y para él es O1 el que se mueve. ¿Ya? Y ahora tú vas a decir, pero qué absurdo, si O1 no se mueve porque O1 está quieto. ¿Ya? Parece moverse, ¿cierto? A pesar de que está quieto, ¿cierto? Tú ves una persona quieta y si tú vas hacia allá en un tren, la vas a ver que se mueve para atrás, ¿no? Parece estar quieto, pero lo cierto es que se mueve con una velocidad con signo negativo hacia el lado opuesto. ¿Qué te dice Galileo? Te dice que O2 está, al menos desde el punto de vista físico, en reposo real. Y es O1 el que se mueve hacia acá. Mientras que si le preguntas a O1, O2 es el que se mueve para allá. Así que la pregunta del millón es, ¿quién tiene la razón? Y la respuesta es, ambos tienen razón. ¿Sí? Ambos tienen razón. O sea, en otras palabras, si tú te mueves en un vehículo o lo que sea en línea recta y con una velocidad constante, con una rapidez constante, en realidad tú no te estás moviendo. Ese movimiento no existe. ¿Ya? El movimiento rectilíneo uniforme es muy misterioso porque es un movimiento que no existe. Es equivalente al reposo. ¿Sí? Moverse en movimiento rectilíneo uniforme, que vamos a estudiar con detalle probablemente en la próxima clase, es equivalente al reposo. Y no hay remedio. Ahora, supongamos que ambos observadores se ponen a hacer experimentos. Por ejemplo, uno va, ¿cierto?, a un laboratorio, allí laboratorio de física, ¿cierto? Y se pone a hacer experimentos. Por ejemplo, cuelga desde la pared un péndulo y se pone a estudiar el movimiento del péndulo, por ejemplo, cómo depende el periodo del largo del péndulo, todas esas cosas que uno hace física, en el laboratorio de física 1. Y llega a ciertas conclusiones. ¿Ya? Llega a ciertas conclusiones esta persona. Por ejemplo, o uno, tras muchos años de estudiar, llegaría, por ejemplo, a deducir las leyes de Newton, por ejemplo. ¿Sí? Llegaría a la idea de que F igual a M por A y qué sé yo, todo lo que sabe. Lo interesante es, ¿qué pasa si O2 decide hacer lo mismo arriba del tren? Supongamos que existe el tren aquí, un tren muy sofisticado que tenga un laboratorio, ¿cierto? Justo arriba del tren. Y supongamos que O2 pasa años arriba del tren, experimentando, llegaría a las mismas conclusiones, exactamente a las mismas conclusiones que O1. ¿Ya? Eso es un indicio
de que en realidad O2 y O1 están en las mismas condiciones. La física para O2 es exactamente la física que para O1, no hay ninguna diferencia. ¿Sí? O1 podría estudiar las ecuaciones de Maxwell, ustedes van a ver más adelante, las leyes de la óptica, ¿cierto? Todo lo que tú quieras, ¿eh? Todas las ecuaciones más complicadas, O2 llegaría a exactamente las mismas ecuaciones. ¿Sí? O sea, que los sistemas de movimiento rectilíneo uniforme son equivalentes. Al 100%, literalmente. ¿Cuándo empiezan los problemas? ¿Cuándo se rompe esa equivalencia? Cuando el tren toma una curva, por ejemplo. O alternativamente, acelera. ¿Ya? Pero el caso más entretenido es cuando toma una curva. Supongamos que el tren a esta velocidad, es una locura, pero supongamos que a esa velocidad toma una curva. ¿Qué pasaría? Y supongamos que la curva, para más drama, sea bien pronunciada. Entonces, O2 automáticamente va a sentir una fuerza que lo tira hacia el lado opuesto, ¿no? Sientes eso cuando giras en tu vehículo hacia la izquierda, tú sientes como que te pegas hacia la derecha, ¿no? Incluso si es muy violento, ¿cierto? Tal vez digamos, las maletas de los pasajeros se caigan, las valijas, ¿cierto? O algo parecido a lo que pasa cuando vas en un avión y hay turbulencia, ¿no? Entonces, ahí hay cosas que experimenta O2 que O1 no. Y en ese caso, O2 deja de tener categoría igual que O1 y O2 empieza a pensar de que, realmente yo me estaba moviendo. Empieza a sospechar. ¿Ya? Pero mientras se mantenga con velocidad constante, no hay forma de distinguirlo de O1. ¿Bien? Esto es el principio de relatividad más puro. ¿Ya? Así que se los dejo como cultura general porque lo cierto, y con esto termino, esta introducción. ¿Ya? Esta forma de sumar velocidades, desde el punto de vista del principio de Galileo, es correcto. De hecho, el principio de Galileo te dice esto. ¿Ya? Pero, y esto solamente lo voy a comentar, esto no entra en la prueba, solamente lo estoy comentando como cultura general. Cuando Einstein toma este principio de Galileo y dice, ok, estos dos sistemas, siempre y cuando se movimientos son uniformes, son equivalentes, pero no solamente para las leyes de la mecánica, sino que son equivalentes para todas las leyes de la naturaleza. Electricidad, magnetismo, lo que tú quieras. Y eso, entonces, implicó, ¿cierto? Y aquí es donde viene la magia, ¿cierto? Implicó de que esta forma de sumar las velocidades es incorrecta y que hay otra forma de sumar que es un poquitín más complicada, pero yo no voy a tocar esto aquí porque esto no es parte de este curso. Solamente te estoy dando una perspectiva. ¿Bien? Así que Galileo estaba equivocado y correcto. Estaba en lo correcto porque el principio de relatividad que él estableció es correcto. Pero esta forma de sumar velocidades, de simplemente añadir velocidades, es incorrecta. ¿Ya? Pero, afortunadamente para ustedes, nosotros no tenemos que estudiar esto, no tenemos que estudiar Einstein. Simplemente nosotros vivimos en un mundo donde vale Newton y vale Galileo. ¿Sí? Así que para nosotros en adelante simplemente vamos a sumar y restar velocidades, como vamos a aprenderlo luego, ¿cierto? Sin ningún pudor. ¿Sí? Sin ningún pudor. ¿Bien? Ya. Entonces... Vamos a borrar aquí. Vamos a borrar aquí también. Ya. Entonces ahora, como ya dije, me voy a centrar en el movimiento unidimensional. Movimiento unidimensional. O sea, vamos a estudiar el movimiento en una línea recta. ¿Ya? Más fácil que eso no puede ser. Entonces, como ya había dicho, lo primero que uno tiene que hacer cuando estudie cinemática es definir por lo menos dos cosas fundamentales, que son la posición y la
velocidad. Usted, en el apunte, que yo lo subí hace muchísimo tiempo, ya en materia pasada, usted vio que existen cantidades que son escalares y otras que son vectoriales. Pues bien, nosotros ahora vamos a usar esa idea y vamos a definir el vector posición y el vector velocidad. ¿Ya? Ahora, eso va a ser más o menos relevante, ¿ya? Yo diría que más menos que más, en este caso. ¿Por qué? Porque estamos estudiando movimiento unidimensional, así que el vector comienza a tomar fama o comienza a lucirse más, ¿cierto? Cuando estudiamos movimiento en 2 o 3 dimensiones. Pero también va a ser bastante útil en el caso unidimensional cuando hablemos de que este movimiento, por ejemplo, que se mueve una velocidad hacia allá, va a ser positiva y una velocidad hacia acá va a ser negativa. Usted ya sabe que las velocidades se pueden, por el apunte, representar mediante un vector. Y también en el apunte aparece el concepto de vector posición. ¿Ya? Así que esto no es nuevo para usted. ¿Bien? Entonces ahora yo voy a definir, ¿cierto?, lo que es el vector posición. Para eso, como ya dije, vamos a usar el movimiento unidimensional, ¿cierto? Así que simplemente voy a dibujar la recta X. ¿Ya? Me voy a olvidar del Y porque por ahora no me interesa, por ahora. ¿Ya? Entonces, aquí va a estar el centro. Y le puse nombre X, ¿sí? X ahora va a representar la distancia. ¿La distancia a partir de quién? A partir del cero. Toda distancia tiene sentido si es que hay un punto de referencia inicial, 0. Si yo te digo a ti, esta persona caminó 10 kilómetros, ok, pero 10 kilómetros ¿a partir de cuándo? ¿A partir de dónde? ¿De su casa? ¿Del centro? ¿Del cerro? ¿De dónde? Entonces, un número así tirado solo, 10 kilómetros, no tiene ningún sentido si tú no estableces un sistema de referencia. Vale decir, estableces un 0. A partir de aquí son 10 kilómetros. ¿Bien? Así que lo primero que tú tienes que asegurarte, antes de hablar de posición y velocidad y aceleración y todo lo que sea cinemático, es que tienes que tener un punto 0. ¿Ya? O como lo llaman los matemáticos, un origen de coordenadas. Bien. Así que tenemos nuestro origen. Y pensamos en un cuerpo que está, por ejemplo, aquí. Le sacamos una foto a la hormiga. Ahora, fíjate que la hormiga se mueve en una dimensión, ¿no? ¿Ya? No puede subir ni bajar, sino que se mueve, está condenada, ¿cierto?, a moverse así. Le sacamos una foto y apareció ahí. ¿Sí? Entonces, ¿qué hago yo como observador? Veo que la hormiga está ahí y agarro una regla y digo, ok, ¿cuánta distancia hay desde el 0 hasta esa posición? Llamémosle X1. Voy a poner un nombre. Por ejemplo, no sé, 20 centímetros, por ejemplo. Después dejo correr el tiempo, saco otra foto y resulta que la hormiga, supongamos que se movió, está aquí. Entonces yo hago lo mismo, agarro la regla, ¿cierto?, y bautizo esta nueva posición como X2. ¿Sí? Son 2 posiciones. Y así sucesivamente. Entonces, ¿qué es lo que ocurre acá? Tenemos 2 distancias, y fíjense que ambas positivas, ¿cierto?, ambas son hacia la derecha, en 2 tiempos distintos. ¿Sí? En 2 tiempos distintos. Entonces, yo digo, bueno, ¿cuánto se ha movido la hormiga? ¿Sí? ¿Cuánto se ha movido? ¿Ya? Entonces, eso depende de en qué momento yo comienzo a describir el movimiento. En otras palabras, depende de en qué momento yo pongo mi reloj en 0, mi cronómetro en 0. Porque la hormiga puede estar moviéndose todo el tiempo, ¿ya? Puede estar moviéndose y ese movimiento está libre. Todo parte cuando yo pongo el cronómetro en 0 y ahí empiezo a fijarme cuál es el punto final y cuál es el punto inicial. ¿Sí? Entonces, claramente, ¿cierto?, si tú te fijas acá,
Si yo, por ejemplo, cuando saqué la primera foto, la partícula estaba aquí, o la hormiga, ¿cierto? Yo ahí puse mi reloj en 0. ¿Sí? Llamémosle aquí, a este tiempo, llamémosle T1 para hacerlo igual a X1, para hacerlo como T1, X1. Y aquí entonces va a estar T2. Aquí yo puse, cuando le saqué la foto a la partícula, puse mi cronómetro en 0 y estaba aquí. Entonces, esta es la posición inicial, ¿cierto? Entonces, porque está en 0, así que lo voy a llamar aquí posición inicial. Posición inicial. Después dejé andar dejé correr el tiempo, digamos que un par de minutos, 2 minutos, por ejemplo. Vuelvo a sacar una foto y me encuentro con que la hormiga está aquí, en un tiempo positivo. Por ejemplo, podría ser, no sé, 2 minutos, por ejemplo. Vamos a ver el ejemplo, 2 minutos, por ejemplo. Eso lo controlo yo, ¿sí? Yo decido volver a parar el cronómetro cuando transcurren 2 minutos, ¿sí? Yo decido eso. Pero lo que no puedo decidir es en qué posición va a estar la hormiga cuando yo decido parar el tiempo. Eso lo decide la hormiga, no lo decido yo. Yo solamente estoy estudiando el movimiento de la hormiga. Por lo tanto, cuando yo pongo mi reloj en 2 minutos, lo paro de nuevo, entonces voy a tener que la hormiga está en la posición final, ¿no? Insisto, estas son convenciones mías, porque la hormiga no tiene idea que tú le estás sacando 2 tiempos en 2 posiciones. Ella simplemente se mueve como se mueve. Lo cierto es que ahora tú tienes algo de información, porque sabes que desde que la hormiga estuvo aquí hasta que se movió hasta acá, llamémosle punto A, punto B, si usted quiere, han transcurrido 2 minutos. ¿Sí? Ahora, tú no sabes si la hormiga hizo este recorrido desde A hasta B, no sabes si lo hizo rápido, si lo hizo lento, ¿cierto? O primero lo hizo rápido y después lento, o quizás primero lento y luego rápido. Lo único que tú sabes es que en el punto A inicial el tiempo era 0 y la hormiga estaba aquí. Y después en el punto B, después de 2 minutos, la hormiga estaba aquí. No sabes nada más. O sea, no tienes idea de lo que pasó entre medio. Por ahora no importa eso. Por ahora no nos importa. ¿Sí? Entonces, ¿qué haces tú? Tú dices, bueno, voy a definir, ¿cierto? El vector posición, ¿cierto? Mira, todo vector posición va a ser en adelante llamado R. No me pregunten por qué es R, ni tampoco le llaman P de posición. Se llama R por convención, ¿ya? En los textos aparece así. ¿Ya? Todo vector posición ahora es un vector. Acuérdense que el vector tiene dirección y sentido, ¿ya? Entonces, voy a hacerlo con lápiz azul aquí para que se entienda. Acá hay 2 posiciones, la inicial y la final. Por lo tanto, hay 2 vectores posición, ¿ya? Voy a dibujar el vector posición inicial, azul. Así que ahora usted sabe que los vectores posiciones, acuérdense que los vectores, en el apunte dice clarito, tienen un origen y tienen una cabeza. El origen es donde parte el vector, aquí, que lo hacemos coincidir con el origen de coordenadas, ¿cierto? Siempre. Y tiene la cabeza, el punto final, donde termina el vector. El vector tiene una longitud, ¿cierto? Un módulo. ¿Ya? Entonces, el vector posición siempre va a ser un vector que tiene su origen, ¿cierto? En el origen de coordenadas y va a terminar en el punto donde tú pillaste la hormiga. ¿Ya? O sea, en otras palabras, el módulo de este vector, el módulo, vale decir, el largo que tú me diste con una regla, va a ser en realidad la distancia desde el origen al objeto, a la hormiga. ¿Sí? Ya. Y también, voy a ver si tengo otro lápiz, a ver si hay otro color. Voy a tratar de hacerlo en verde.
voy a tener el vector posición final, que también tiene, lo voy a hacer aquí al ladito, en realidad está encima, pero lo voy a hacer al lado para que se vea, también parte del origen, pero la cabeza tiene que llegar, obviamente, al punto B. Ambos parten del origen, de hecho ambos están uno sobre el otro, pero lo he hecho así para que se puedan ver. Se coloco los dos encima, voy a dejar las cosas aquí con los colores. ¿Ya? Es para que ustedes me entiendan. Pero en realidad estos vectores están traslapados. Solo que el verde es más largo que A. Así que vamos a decir que el desplazamiento, y aquí aparece una cantidad nueva, el desplazamiento. El desplazamiento, y ahora sí que le vamos a llamar D, ¿ya? Esto es un vector, fíjese, le puse una flechita arriba, es un vector. ¿Qué va a ser? Va a ser la diferencia entre estos dos vectores, o sea, el verde menos el azul, ¿ya? Dividido, ¿sí? No, dividido por nada, solamente eso, el desplazamiento de la diferencia. Ahí. ¿Sí? Ahí. Entonces, el vector desplazamiento es una diferencia entre un vector posición final menos un vector posición inicial, ¿ya? O si usted quiere aquí, en vez de 2 le puede llamar, si quiere, final, ¿ya? Y aquí le puede llamar inicial, es cosa suya, ¿ya? Generalmente los libros le ponen 2 y 1, y el 2 siempre hace el final y el 1 inicial, así que, ok, podemos ponernos de acuerdo con eso, ¿ya? Así que, entonces, esto es muy importante, ¿ya? De entender. El desplazamiento no le importa lo que pasó entre A y B, da lo mismo. Lo único que importa es posición final, posición inicial, y se acabó. ¿Ya? Bueno, entonces, esto nos da pie para definir una de las cantidades básicas, ¿cierto? De la cinemática, que es la famosa velocidad. Y fíjense aquí, este tiene un apellido, velocidad promedio. Ya les voy a explicar por qué este apellido y por qué no simplemente le llamo velocidad. ¿Ya? Este es un misterio, a veces no se digamos, no se explica, ¿ya? No se explica bien. Bueno, ya sabemos lo que es el desplazamiento. Y sabemos que el desplazamiento es ciego entre lo que pasó entre A y B. Solamente le importa el punto final y el punto inicial. Y esta ceguera se nota más en un movimiento, por ejemplo, en 2 dimensiones. Consideremos un movimiento de 2 dimensiones por ahora. Sé que dije que iba a restringirme una vez, pero quiero que vean el punto. Supongamos que ahora hay una hormiga en la pizarra, ¿ya? En 2 dimensiones. Puede moverse libremente, ¿cierto? Y supongamos que aquí este es mi eje Y y este es mi eje X, ¿cierto? Aquí está el 0, 0, ¿cierto? Aquí en la orilla de la pizarra, ¿no? Saco una foto, está igual a 0, y resulta que la hormiga está ahí. Supongamos, ¿ya? Entonces, el vector de posición R1 sería este. Sería este. Porque acuérdense, un vector que va desde el origen hasta el punto. ¿Ya? Entonces sería como el punto bajo, ¿no? Dejo pasar el tiempo, 2 o 3 minutos, lo que quieran, y supongamos que la mosca está aquí ahora. Entonces, mi vector R2 sería este. Sería este. ¿Sí? Punto B. Entonces, según está en el apunte, aprendemos, yo ahí lo explico con detalle, que el vector, acuérdense que aquí el desplazamiento vamos a hacer con una D aquí. El desplazamiento acuérdense que dijimos que es R2 menos R1, ¿sí? Pero en el apunte nosotros vimos que la diferencia entre 2 vectores, R2 menos R1, es un vector que va desde R1 a R2. ¿Sí? El vector R2 menos R1 es un vector que va desde R1 a R2. Y el vector R1 más R2 es un vector que va desde R2 a R1, como R2. Pero este vector sería el desplazamiento. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Que la hormiga, entre A y B,
podría haber tenido, por ejemplo, una trayectoria súper loca, así. Pero el desplazamiento no lo sabe. No lo sabe. Porque si la hormiga tuvo esta trayectoria azul muy loca, la que ella quería, pero lo único que el desplazamiento sabe es que la hormiga terminó en B con este vector posición y empezó en A con este vector posición y sería todo. ¿Sí? O sea, esta diferencia, este vector que está aquí, voy a hacerlo con rojo. ¿Eh? Este vector que está aquí, el R2 menos R1, el desplazamiento, sigue siendo el mismo independientemente de lo que pasó entre medio. ¿Sí? Incluso la hormiga podría haber sido peor, podría haberse ido de acá, a ver lo que quería y ¡pum! Cayó en B, transcurrido el mismo tiempo que yo establecí. Supongamos que yo establecí 2 minutos. En 2 minutos puede hacer cualquier pirueta. Lo importante es que a los 2 minutos está aquí y al 0 está acá y el desplazamiento sigue igual. ¿Sí? Así que el desplazamiento no sabe lo que pasa entre medio. ¿Ya? Y bueno, en el caso de 3 dimensiones, evidentemente va a pasar lo mismo. Así que vamos a definir, ¿ya?, la velocidad promedio, esta, le vamos a poner una P aquí, no, en realidad no es una P lo que se le pone, sino que es una raya aquí. ¿Ya? Ahora, a ver, en algunos textos le ponen una raya, ¿cierto? Pero a mí no me gusta mucho eso, porque no le colocan las flechas de vector, y yo quiero que sea un vector. Quiero que ustedes recuerden que es un vector, así que le vamos a llamar así, velocidad promedio. ¿Ya? Esta velocidad promedio se define como el desplazamiento dividido por el tiempo transcurrido. Por T2 menos T1, ¿sí? Por ejemplo, T1 podría ser 0 y T2 podría ser 3 minutos. Usted sabe que a toda cantidad que está así, final menos inicial 2, 1, se le suele llamar así. Delta T. Esto significa 2 menos 1. Es simplemente un símbolo. Así que le podemos llamar aquí, digamos, delta T. ¿Ya? Es simplemente para no escribir 2 menos 1, ¿saben qué hace? O sea que la velocidad promedio es 2 menos 1 dividido por delta T. Y ahora miren, ¿por qué se llama promedio? ¿Sí? Porque entre A y B, la partícula, o la mosca, la hormiga, ¿cierto?, podría haber variado su velocidad. Podría haber hecho zigzag, todo lo que está aquí. Por lo tanto, obviamente su velocidad va a cambiar, ¿cierto? Entonces, se dice que al tomar el desplazamiento, que en el fondo es la línea recta entre los dos puntos, ¿cierto?, el vector de desplazamiento, y dividido por el tiempo, lo que en el fondo tú estás sacando es un promedio, ¿ya? Es como si aquí tuvieras una velocidad mayor, aquí una menor, mayor, menor, y si tú sacaras un promedio, es lo que te daría esto. Por eso se suele llamar velocidad promedio, ¿ya? Y precisamente promedio, porque es una velocidad tosca, aproximada, ¿sí? Porque, insisto, si tú quieres la velocidad, por ejemplo, justo en ese punto, no sé, cuando empezaste en 0 a los 3 minutos, podría ser, no sé, a los 1,8 minutos transcurridos, por ejemplo, en medio del entre A y B, no tienes idea cuál es la velocidad, no lo sabes. ¿Sí? Entonces, ahí está la ceguera digamos, de la velocidad promedio. ¿Mm? Bien, ahora vamos a definir una cantidad cinemática que es un poquito menos ciega que la velocidad promedio. Voy a poner aquí, que se va a llamar rapidez. Rapidez promedio. Distinto, ¿ya? Rapidez promedio. Entonces, la definición de la rapidez promedio, la voy a llamar así, y fíjate que ahora no es un vector. No le voy a colocar flecha, le voy a colocar así nomás, promedio. ¿Qué será la rapidez promedio? La rapidez promedio no es un desplazamiento dividido en el tiempo, sino que es la distancia recorrida en el tiempo. Es muy distinto. Vamos a hacer un ejemplo. Distancia recorrida, ¿cierto?,
dividido por el tiempo. Ahora sí, hay una gran diferencia. Pensemos de nuevo, supongamos que aquí está el origen de coordenada. Pensemos de nuevo en el punto A con R1 y en el punto B, ¿cierto? Con R2, ¿ya? Y aquí está el vector R2 menos R1, ¿sí? Pero resulta que ahora, supongamos que la hormiga, ¿cierto?, hace una fechoría y hace lo mismo, movimiento zigzagueante, ¿ya? Entonces, ahora nosotros tenemos que ser capaces de calcular esa distancia, todos los metros que recorrió durante A y B. ¿Ya? Y esa distancia, que obviamente va a ser mayor al desplazamiento, ¿cierto?, dividido en el tiempo, es lo que me da la rapidez promedio. Se dan cuenta que es una diferencia fundamental, ¿no? Entonces, un ejercicio muy simple que quiero citarles ahora para que entiendan la diferencia. Volvamos al caso que nos convoca, el caso unidimensional. Supongamos que aquí está el cero. Entonces, típico, una persona camina, ¿cierto? Aquí desde el cero, camina, qué sé yo, 100 metros. Camina 100 metros hasta acá. Y después resulta que se aburre y se devuelve. Camina un poquito hacia la izquierda y vuelve a detenerse aquí en, qué sé yo, 60 metros. Todo a partir del origen. Toda la distancia a partir del origen. ¿Ya? Entonces, la pregunta es la siguiente. ¿Ya? ¿Cuál es el desplazamiento de esta persona? ¿Sí? ¿Cuál sería el desplazamiento de esta persona? Hagámoslo más fácil todavía. Hagámoslo más fácil. Vamos a decir que... Hagámoslo más fácil porque aquí me acá en negativo, todavía no quiero usarlo en negativo. Hagámoslo más fácil. Para ilustrar el punto. Supongamos que aquí está el cero. Y supongamos que la persona caminó hacia la derecha y se detuvo se detuvo a los 100 metros. ¿Ok? Se detuvo acá. Y después de parar un rato y descansar, siguió caminando y se vuelve a detener, ¿cierto? Aquí a los 150 metros. Insisto, todo a partir del origen. Todo a partir del origen. Entonces, mi R2, posición final, es 150 metros. Mi R1, posición inicial, son 100 metros. Se puede colocar aquí. Mi R2 son 150 metros. Fíjese que no le coloqué vector porque todavía no nos interesa como vector. Estamos en movimiento unidimensional, así que solamente nos interesa la distancia. Y el R1 son 100 metros. Entonces, si yo le pregunto a usted, ¿cuál es el desplazamiento de la persona? Tú vas a decir, bueno, el desplazamiento es R2 menos R1, ¿cierto? Final menos inicial, o sea que son 150 metros menos 100 metros, ¿cierto? O sea que la persona se ha desplazado en realidad 50 metros. O sea, en realidad, lo que caminó desde aquí a acá, ¿cierto? Que son los 50 metros que le faltan, eso es el desplazamiento de la persona. Bueno, ¿qué pasa si yo ahora te pregunto por la distancia total recorrida? ¿Cuánta distancia total ha recorrido la persona a partir del origen? ¿Ya? Bueno, la distancia total de la persona es 150 metros. Eso es lo que ha recorrido. ¿Sí? Desde el origen. ¿Ya? Eso es lo que ha recorrido, desde el origen. Ahora, ¿cómo se ve más esto de la distancia total recorrida? Supongamos que ahora la persona, en vez de caminar hacia allá, decide devolverse, como en el caso de delante que iba a hacer. Supongamos que se devuelve para acá. Y caminó, no sé, 30 metros. Desde aquí caminó 30 metros. Desde que estaba aquí, caminó 30 metros. Entonces, si yo te pregunto ahora, ¿cuál es la distancia recorrida por la persona
Ya no estoy hablando del desplazamiento. Por lo tanto, la distancia recorrida sería los 100 que caminó antes, más los 30 que caminó al devolverse. Por lo tanto, la distancia total recorrida aquí serían 130 metros. ¿Sí? ¿Y qué pasa si ahora te pregunto por el desplazamiento? Tú dices, bueno, sigamos la misma lógica. El punto inicial, ¿cierto? Es 0, ¿cierto? Porque aquí partió. Y el punto final, ¿cierto? Sería 30. ¿Sí? O bien, ya, ok. Tomemos en cuenta lo siguiente. El punto final, ¿cierto? Sería los 100. El punto inicial, digo, y el punto final sería 30. ¿Sí? Por lo tanto, ¿cuánto sería la diferencia final menos inicial? Que el final son 30 y el inicial fueron 100, porque, ya, ok, tú haces que parta desde aquí, ¿no? Haces que parta desde aquí. Entonces este sería como tu inicial y este sería tu final. Por lo tanto, partió con 100, ¿cierto? Y ahora avanzó 30 para acá. Entonces, si tú haces la resta, ¿cierto? Aquí te va a quedar 30 menos 100, ¿cierto? Eso fíjate que te da menos 70. O sea, te da un desplazamiento negativo. ¿Pero qué significa un desplazamiento negativo? Acuérdense que el desplazamiento es un vector. Significa que simplemente la persona se movió hacia la izquierda. ¿Ya? Esto lo vamos a profundizar en la siguiente clase. ¿Ya? Vamos a hacerlo con calma. Ahora me estoy adelantando un poquito. Pero lo importante es la diferencia. ¿Ya? La diferencia entre el vector, entre el desplazamiento, ¿cierto? Con la distancia recorrida. La distancia recorrida se suma, aunque venga y regrese, 100 más 30, da lo mismo que regrese, ¿cierto? La distancia recorrida se suma, pero el desplazamiento solamente toma en cuenta el punto final y el punto inicial. Consideremos un caso, digamos, extremo. Supongamos que la persona fue y volvió al mismo punto de origen. ¿Ya? Por ejemplo, supongamos que la persona parte aquí en el igual a 0 en su casa, por ejemplo. Caminó hasta la plaza, ¿cierto? Supongamos que caminó, no sé, 100 metros, ¿ya? Y después se devolvió, y volvió acá. Entonces tú dices, bueno, distancia recorrida, 100 más 100, 200 metros. Pero el desplazamiento, ¿cuánto sería? El desplazamiento tú dices, bueno, tendría distancia final menos la inicial. Pero la final, ¿cuál es? 0, porque terminó acá. Y la inicial también, así que sería 0 menos 0. Así que 0, el desplazamiento fue 0. ¿Sí? O sea, a pesar de que la persona caminó y se cansó y gastó energía, pero desde el punto de vista del desplazamiento tú no te moviste, porque volviste al punto de origen. ¿Ya? Mientras que la distancia recorrida sí, ¿cierto? Sabe que fuiste y ir y venir, ¿cierto? Fuiste y viniste. ¿Ya? Así que hay una diferencia grande ahí. ¿Sí? En el caso anterior era 100 y la distancia al final era 30, ¿cierto? Entonces se desplazó menos 70. ¿Sí? Menos 70. ¿Ya? Eso lo vamos a ver después con calma en la siguiente clase, cuando introduzcamos digamos, los negativos. ¿Ya? Eso me interesa que lo veamos. Yo creo que lo podemos ver después. ¿Ya? Ya. Bien, entonces yo creo que ya ha sido suficiente por hoy. ¿Ya? Sí, bueno, ha sido suficiente, yo creo, no quiero saturarlos más, así que vamos a dejar lo que sigue, ¿cierto? Los gráficos para la siguiente clase. ¿Bien? Les paso el dato. La prueba 2, ¿cierto? La siguiente prueba es solamente de cinemática, ¿ya? Solamente va a entrar esta materia. Así que
les aconsejo que se concentren en eso únicamente, ¿ya? Y también voy a preocuparme de que hagamos harto ejercicio. Ojalá en esta prueba se recuperen, ¿ya? Así que eso, ¿ya? Por favor, lean el apunte que está en el libro, ¿ya? Lean el apunte que está en el libro y lo vamos a ver la próxima semana. Ya vamos a pasar, vamos a ver lo que es aceleración y vamos a estudiar los primeros gráficos, al menos los más simples, velocidad versus tiempo y aceleración versus tiempo, ¿bien? Y posición versus tiempo, ¿sí? Solamente con movimiento rectilíneo y con movimiento acelerado pero uniforme, ¿ya? Que es lo más fácil. Así que eso, bueno, no quiero asegurar, así que cualquier pregunta, mi correo, ¿cierto? Y eso, ¿no? Nos vemos entonces la próxima semana.